Ahora veamos las funciones del lenguaje. Las funciones del lenguaje son 6. Las 3 primeras se conocen como funciones principales y luego vamos a ver otras 3 que se conocen como funciones secundarias. Entonces veamos las funciones principales del lenguaje. La primera función es la función representativa o referencial. Es la función en la cual el lenguaje refleja objetivamente la realidad concreta. ¿Qué significa objetivamente? Significa tal y cual como es, ¿no? Es la función en la cual se da una información, se utiliza mucho en el lenguaje científico, en el lenguaje periodístico, se utiliza para transmitir datos, cifras. Por ejemplo, yo puedo decir mañana es sábado. Bien, no estoy opinando, no es mi opinión, no es que yo quiera, no es mi deseo, no. Simplemente es algo de la realidad concreta. Mañana es sábado, ¿no? Esa es la función representativa o referencial. Luego tenemos la función expresiva o emotiva. Es la que manifiesta emociones, estados de ánimo. Al contrario de la función representativa o referencial, esta función expresiva o emotiva es subjetiva, es decir, depende de lo que yo quiero, de lo que yo tengo en mi mente, de lo que yo deseo, de cómo me siento en ese momento, ¿no? Eso es la función expresiva del lenguaje, cómo yo expreso mis sentimientos, mis opiniones, ¿no? Eso es el lenguaje. Por ejemplo, cuando podemos decir qué buena música. Bien, viene alguien y dice, oye, qué horrible tu música, ¿cómo puedes escuchar esa música? Es realmente algo inaceptable. Pero mi opinión es que qué buena música, ¿no? Entonces es algo subjetivo, es lo que yo pienso, lo que yo creo. No significa que esté bien ni que esté mal, significa lo que yo pienso que puede cambiar, que puede depender de un estado de ánimo, ¿no? De acuerdo al momento. Alguien me comenta y me dice, Alberto se compró un carro bien feo, ¿no? Y alguien, pero de repente para Alberto, pues ese carro es muy bonito y por eso se lo compró. Entonces, esa es la función expresiva o emotiva del lenguaje, ¿no? Luego tenemos la función apelativa o conativa, ¿no? Es la que busca influir o modificar una conducta del receptor. Cuando el emisor quiere que el receptor haga algo, ¿no? Se utiliza para dar órdenes, para pedir, para rogar, se utiliza para dar una indicación, ¿no? Por ejemplo, cuando el profesor dice, resuelva los ejercicios de su libro, ¿no? ¿Qué es lo que busca el profesor cuando emite ese mensaje? ¿No? Que el alumno haga algo, ¿no? Que no se quede sin hacer nada, sino que resuelva los ejercicios de su libro, ¿no? Cuando la mamá llama y dice, vengan a comer, ¿no? ¿Qué es lo que busca? Lo que busca es que dejen de hacer lo que están haciendo en ese momento los niños, la familia, y vengan todos a la mesa a comer. Entonces, esa es la función apelativa o conativa del lenguaje. Entonces, 3 funciones, recordémoslo, para no olvidarnos: la función representativa, que representa la realidad; la función emotiva o expresiva, que es la que emite mis opiniones, mis sentimientos; y la función apelativa o conativa, que es donde yo quiero buscar algo de la persona con la que me comunico. Quiero que cambie algo, quiero que haga algo por mí, o que haga algo, cualquier cosa, o me molesto con ella, le digo, ya cállate por favor. Entonces estoy buscando que cambie una conducta del receptor. Vamos a ver las funciones secundarias del lenguaje, ¿no? Se han ido incorporando ya luego, pues, por diversos estudiosos, diversos científicos, diversos lingüistas, ¿no? Dedicados justamente al estudio del lenguaje, algunas otras funciones. Estas son la función fática o de contacto. Es la que se utiliza para establecer o prolongar la comunicación, ¿no? Es para iniciar, mantener o finalizar la comunicación. Yo entro a una sala con varias personas y digo hola, ¿no? O digo buenos días, o cuando para finalizar la conversación ya me voy y digo hasta mañana, chao, punto. Entonces, tiene esa función, iniciar, ¿no? O mantener. Por ejemplo, estoy hablando por teléfono y no sé si me están escuchando o no, se interrumpe la señal, entonces digo aló, aló. ¿Para qué digo aló? Para saber, para mantener la comunicación que existe entre emisor y receptor, ¿ya? Entonces, eso es
la función fática o de contacto que tiene el lenguaje, ¿no? Luego está la función metalingüística. La función metalingüística es cuando se utiliza el lenguaje para estudiar el propio lenguaje, ¿ya? Por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento nosotros, estamos utilizando el lenguaje para estudiar el lenguaje. Digo, las funciones del lenguaje son las siguientes. Las funciones de la comunicación son las características. ¿Qué estoy haciendo? Utilizando el lenguaje para estudiar el propio lenguaje. Por lo tanto, es una función metalingüística. Y por último, tenemos la función poética o estética. Es cuando se utiliza el lenguaje con fines estéticos, ¿no? Con fines artísticos, con fines de producir una belleza. Y se utiliza pues diversas figuras literarias, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en el área de comunicación tenemos todo un curso dedicado a estudiar los textos literarios, la literatura, desde la antigüedad hasta ahora, de todo el mundo y del Perú, de toda Latinoamérica, ¿no? Y estudiar eso es estudiar justamente la función poética o estética de la literatura. Cómo escritores van dándole al lenguaje un sentido diferente, muy propio, artístico, ¿no? Y eso es la función poética o estética. ¿No? Veamos un ejemplo acá, un verso de uno de los más grandes poetas de la historia del Perú, ¿no? Que nos dice: pero el cadáver, ay, siguió muriendo. Un verso de César Vallejo, poema Masa, ¿no? De su libro España aparta de mí este cáliz. Leemos este verso y alguien puede decir: oiga, pero es un cadáver, ¿cómo va a seguir muriendo? Ya usted está muerto, ¿no? El que muere ya no puede morir más, ¿no? Sin embargo, es una función estética, es una función artística. El autor quiere transmitir algo más que solamente una información. No es un texto científico que me diga los cadáveres mueren hoy y mañana vuelven a morir de otra manera. No es científico, es artístico. Por lo tanto, tiene una función poética, estética. En este caso, ¿qué quiere transmitir el autor con este verso? ¿No? Lo que quiere transmitir es de que de repente cuando una persona muere, ¿no? Y luego la gente se olvida de él, ¿no? Entonces ese cadáver que ya murió sigue muriendo, vuelve a morir en la memoria, en la mente de la gente, ¿no? Esa es la función poética o la función estética. Entonces, esas son las 6 funciones del lenguaje.